¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Beatriz Saavedra Gastelum y para mí es un gusto el poder presentarles este trabajo de investigación que he realizado dentro de este festival alfonsino, que me hace mucha ilusión poder participar y el compartir con ustedes pues todo lo que significa nuestro gran maestro Alfonso Reyes. Bueno, esta ponencia la he titulado Alfonso Reyes en su poesía vital. Y comienza con un epígrafe que dice: la poesía instruye deleitando, depura ejercitando la expresión de las acciones humanas. Alfonso Reyes. Alfonso Reyes despliega una permanente condición de convertir la vida en palabra escrita. Esto lo hace por igual en ese espíritu extraordinario en el que convergen todos los intereses culturales, es decir, tanto el filosófico como el literario, el histórico, el de las artes, las ciencias o la ficción. El escritor regiomontano universal es el escritor por excelencia, y su amplia obra, en la cual explora todos los matices de la profesión literaria, como la poesía, el drama, la ficción, la crítica, el ensayo o la teoría literaria, y es en todos los casos un maestro insuperable, porque a su profundo saber añade el inigualable manejo del lenguaje, el cual se despliega en sus palabras y resulta en un suave y etéreo decir que da forma con hermosa precisión a los lindes para transformar el pensamiento de forma precisa y plena. Existen poetas en cuya obra se revela una enorme expresión cultural, precisamente por su lenguaje. Existen además poetas que establecen una orientación cultural en su tiempo y que su creación llega a los ámbitos donde es posible que su valor se extienda a los muy diversos territorios de la cultura. La poesía suele penetrar en aspectos de la vida, algunas veces faltos de comprensión o sujetos al desconocimiento de lo que fue su capacidad creadora. La influencia que representa el lenguaje poético se identifica por su valor perenne. Elena Poniatowska dice: en el lenguaje de la poesía, donde se calibra cada palabra, nada es normal. Ni una sola piedra, ni una sola nube, ni un solo día o una sola noche. Y sobre todo, ni una sola existencia, ninguna existencia en este mundo. No interesa que entre el lector y el poema que se lee haya un año o siglos de distancia, pues lo único que provoca el tiempo acumulado entre uno y otro es acentuar la dimensión del lenguaje como un medio de expresión, de modo que esto propicia en el lector su asombro por la belleza o vigencia de un poema, a pesar de haber sido escrito siglos antes. De esta forma, la perfección que suele encontrarse en un poeta contemporáneo o antiguo es atemporal, pues el valor de la poesía radica en su capacidad para revelar algo concerniente al acontecer humano. Tal especialidad es lo que otorga el supremo valor a la poesía, y siempre habrá lectores ávidos de penetrar en ella para clarificar algunos de los secretos en que suelen transitar la vida. Considero que en la poesía de Alfonso Reyes, creada a lo largo de un poco más de 5 décadas, en la primera mitad del siglo XX, es poseedora de esa fuerza, capaz de ofrecer una visión extensa y profunda de la existencia y capaz también de acercar a los lectores al significado de múltiples fenómenos propios de la condición humana. Los libros publicados por Alfonso Reyes renuevan la práctica poética como ejercicio ético-estético de acercamiento y comprensión de la vivacidad, entendida como hecho físico, sucedido en el cuerpo y en la naturaleza. La vida es no solo el gran tema de esta poesía, sino su obsesión más profunda y el motivo de su transgresión. La vida punza cuando
nos envía su luz de transparencia. La vida es transparencia. El acto del pensamiento es vida, vida transparente. Huella perturbadora de la tarea de vivir y de escribir de este mundo, de su tierra, de su cultura, su entorno, su historia, de amores y cocina. De la afirmación de la fuerza vivaz, donde Alfonso Reyes desarrolla la fascinación, la obra en el sentido de entrega a lo incesante, a lo interminable, autor de poemas vivaces como La huerta y el niño, Gajo de cielo o La canción de mis ventanas. Le canta a los montes regiomontanos de cielos azules o rasos y se reelabora a través de diversas variantes, discierne sobre la tradición de los encuentros del poeta con la vida. Escribir es, en este caso, un ejercicio del cuerpo mediante el cual el poeta expresa poéticamente su voluntad de relación profunda con la alteridad radical designada con el nombre de vida. El poeta, el gesto específico de su inscripción perturbadora en la historia aún no escrita de las relaciones entre escritura y sustancia viva en la poesía latinoamericana es la amplificación hiperbólica que descubre, con briosas quimeras, sin necesidad de consuelos metafísicos, el cuerpo vivamente desenvuelto con todos los detalles que el impulso poético transmina. Y dice Reyes en el poema Mi ahijada: quiero para tu existencia el coraje de vivir, ni el temor del porvenir, ni menos la indiferencia. Tus padres te den la ciencia de andar por el mundo. Harás un mundo mejor dentro de tu pensamiento. Para Reyes, escribir es un devenir, un acontecer diario y cotidiano. Dice Uribe Arce, devenir es encontrar la zona de indiferenciación tal que ya no es posible distinguir de un anatomista fascinado por la mirada del cuerpo y su atrevimiento a la constancia, de la natural vivencia de las raíces y del humus, de la noche o del sueño, de las amarras que cuentan los dedos. Ese devenir es para Reyes la percepción poética y metafísica de nosotros mismos, la vida propia observada en el cuerpo propio yacente, en el campo que disuelve el aire para ver pasar con alegría el libro que cae como la fruta en sazón, dice. La poesía, siempre que es auténtica, logra despertar en el lector la posibilidad de abrir caminos para la mejor comprensión de la vida, pues en el fondo toda expresión poética lleva consigo la posibilidad de revelar mediante procesos cuyo camino no siempre es posible conocer del todo, algunas verdades profundas referentes al significado de la existencia. Considero que la poesía de Alfonso Reyes posee esa virtud. Y dice Reyes, cito: hay horas en que las palabras se alejan, dejando en su lugar unas formas que las limitan. Los rumores articulados acuden a beber un poco de vida y se agarran a nuestra pulpa espiritual con voracidad de sanguijuelas. Sedientas formas transparentes, como las evocadas por Odiseo en el reino de los muertos, rodean nuestro pozo de sangre y emiten voces en sordina. Quien nunca ha escuchado estas voces no es poeta, dice. El bello símil al que acude Reyes cuando dice nuestra pulpa espiritual es esencialmente donde convive lo esencial de la persona. Transforma a la palabra en algo que poseyó vida, como si fueran seres vivos que hubieran disipado su existencia, pero con la capacidad de retomar de lo vital lo preciso para cosechar lo fundamental que pertenece a la existencia o a la realidad, que no es una cosa, sino aquello que está en todo, que lo trasciende. La trascendentalidad, esa sombra mística que cubre todo el universo, es para Ortega, siguiendo a Platón, el amor.
esa concierna espiritual de la que nos habla también Alfonso Reyes cuando escribe: yo, de la voz que se apaga y la cuerda que reposa, soy la libélula vaga, la flotante mariposa. Gloria a la vida invisible, gloria al pulso del embrión, gloria al mal imperceptible y al bien sin ostentación. O cuando escribe: la tierra aún guarda calor y encierra poderes para el delirio. Desde donde escucho lo que dice el viento y ausculto la noche como un corazón. Quien nunca ha escuchado estas voces no es poeta, dice Reyes, para desplegar el umbral o el sinsentido del quehacer poético. Erige al mismo tiempo la honda relación de la poesía con la vida, equiparándola a la palabra. El ver y el concebir del mundo como poeta de ninguna forma prescinde para Reyes la posibilidad de percibirlo analíticamente sobre las amarras y los límites. La pluralidad de los aciertos, consecuencias y ejecuciones presentes en una obra poética sostenida en el tiempo a lo largo de más de medio siglo, estuvo siempre ceñida al enriquecimiento procedente de la experiencia literaria, pero también de la vida como constante generadora de nuevas circunstancias y con ellas de nuevas posibilidades de encuentros y significados dentro del quehacer poético, de la experiencia de vivir. Para Reyes, esto es algo referido a lo esencial que el suceder va sedimentando en la existencia y logra revelarse mediante la palabra, porque la realidad humana vive. Se dan al mismo tiempo el hombre y su vida, pero el problema de la realidad es problema de principalidad, de fundamentalidad, de radicalidad, y lo radical es la realidad humana que vive. La agitación vital es el estado de ánimo del poeta, en primer lugar porque Reyes la hace inducido por esa actitud animada por la misma expresión poética, relacionada esencialmente con una visión existencial, porque predomina en todo el contexto la parte humana, donde la vivacidad imprime su característica a la existencia, como si ésta estuviera inquieta, quizá porque la cercanía donde se adivina el filo de la vida que se asoma y pasa y se va, dice Reyes, otorga el calificativo en que en esencia corresponde propiamente al poeta. Le alcanza una referencia al tiempo que se ha ido. Si el futuro es incierto, el pasado ya fue. Por ello el poeta dilucida su quehacer poético como manifestación de la memoria, procedente del tiempo primordial. Esta idea también se concreta en el poema La huerta y el niño, que dice: en la huerta vagaban espíritus silvestres, solo yo lo sabía, y exhalaba mi nombre en voz tan baja que apenas yo lo oía. Cuando yo tropezaba, cuando yo me caía, se alzaban por las arcas y así me suspendían. Ya se me pasó el susto, ya está bien, y otra vez enredábamos ese baile sin música, borrando las figuras con los pies. Sobre la forma de escribir, Alfonso Reyes dice: de igual modo, tras de cada libro me aparece el cuadro de las emociones que lo empujaron. En mí, el razonamiento más clarificado y dialéctico procede siempre de un largo empeñón de sentimientos que a lo mejor han venido obrando durante varios años. Fin de cita. Esto alude a que algunos de sus libros fueron gestados a lo largo del tiempo. Hay un relámpago cuando la escritura surge, y como consecuencia de ese largo fenómeno mediante el cual las emociones y los sentimientos se han ido acumulando, existe a conformar a lo que finalmente convertirá en ese conjunto de textos que integran su constancia poética.
Este peculiar proceso mencionado por Reyes hace pensar que la tarea de escribir es una revelación de algo que interiormente va cobrando presencia y asume esta cuando queda integrado todo el cuerpo verbal que lo hace posible. Reyes hace pensar que la tarea de escribir es una revelación de algo que interiormente va cobrando presencia y asume esta cuando queda integrado todo el cuerpo verbal que lo hace posible. Las palabras de don Alfonso designan a la perfección la labor formativa del espíritu y del entendimiento, de ese desarrollo progresivo de la disciplina interior y la capacidad del razonamiento, ese despliegue asombroso, casi febril de escribir. Reyes posee una forma poética profundamente comprometida, estéticamente comprometida con el hombre, la sociedad y la cultura de su tiempo, que es el nuestro. La de Reyes es una literatura hondamente enraizada en la tradición mexicana y capaz de ello por llevar dentro, viva y operante, la herencia cultural del pasado del que procede, de interpretar con lucidez el presente y con esperanza proyectarse al futuro. Porque como Paz dice, el poema se nutre del lenguaje vivo de una comunidad, de sus mitos, sus sueños y sus pasiones, esto es, de sus tendencias más secretas y poderosas. El poema funda al pueblo porque el poeta retoma la corriente del lenguaje y bebe en la fuente original. En el poema, la sociedad se enfrenta con los fundamentos de su ser, con la palabra primera. Fin de cita. Esto lo alcanza Reyes de forma hermosa en el poema Romance de Monterrey, que dice un poco así: Monterrey de los incendios, que tostada en fuego vivo, las rajas, llagas, te vendas cada semana por filo. No sé cómo te amañas y elevas a Dios un grito, por los pitos de tus fraguas y de tus industrias en los silbos, porque hable a los elementos y te enderece el sentido y diga al fuego y al agua que lleguen a un mismo tiempo, para que el mal que te busca te lo cambie en servicio. Reyes considera que las ideas o entelequias no están fuera o encima del mundo perceptible, sino implícitas en este. Cultiva una poesía en esencia metalingüística, entregada al redescubrimiento de la palabra poética, las reflexiones sobre la lengua, sobre su estructura en diferentes categorías y la aplicación de las mismas al proceso creativo, se convierten en parte fundamental de su creación poética, con lo cual consigue integrar un modelo nuevo de lenguaje poético mientras se mantiene fiel a la herencia de la tradición mexicana en sus imágenes y en sus mitos. Algunas imaginaciones poéticas se apoyan en algo único, algo que no se presenta a divisiones ulteriores, mientras que en otras se construyen más bien sobre la pluralidad, la relación y la dificultad. Para Reyes, el mundo poético pertenece a esta segunda familia. Escuchamos una voz poética poderosa, pero además escuchamos la ironía y el humor. No le falta el orden humanista que tan pocas veces orna las obras literarias contemporáneas. En Alfonso Reyes, la palabra escrita es resultado de una experiencia interior que busca expresarse, de manera que las palabras consiguen transportar esa carga de emociones que se volcarán en razonamiento, algo que puede cumplirse en un proceso largo en el tiempo. Esta relación que establece Reyes entre emoción y razón explica en buena medida la riqueza de su poesía. Bueno, que la riqueza que su poesía suele contener como el lenguaje, donde la forma y el contenido adquieren esa fuerza
que es a un mismo tiempo belleza y acierto. En él confluye simplemente el impulso a la expresión poética, a la conversión de ésta en manifestaciones referentes al mundo. Yo quiero mirar al mundo por aquel agujerito, dice. Como estará redondo, parecerá más bonito. Es lógico que en la obra de un escritor como Alfonso Reyes, atento a todos los llamados de la existencia, la línea de continuidad de su poesía perdure en el tiempo. Implica también que su obra esté presente en la dimensión histórica con la fuerza del hecho, en las palabras y en la vitalidad con que se desarrollan sus propias formas poéticas. Y dice Reyes: y decir de los poetas, aunque aflojan las sujetas cuerdas de la perspectiva, huyen de la historia, vive, de nada quiere hablar, sino solo frecuentar la vaguedad pura. Yo prefiero promiscuar en la literatura. Naturalmente, la simplificación del estilo, a menudo muy lograda, abre nuevas perspectivas estéticas para Reyes, cosa que se lleva a cabo gracias a varios factores, como lo son la depuración y la simplificación de la estética provocadas por la experiencia de la vida que permea en él, y conduce a las dinámicas formas estéticas, además de contener una fuerte y fecunda estructura poética. En Reyes, el llamamiento a la poesía, el impulso a escribirla, no surge a cada momento, ni se prodiga sin límites a toda hora. Para él, el llamado responde a la circunstancia especial de vivir, en las que se conjuntan los elementos que hacen posible para quien es poeta el surgimiento de ese llamado. La escritura poética en Reyes involucra diferentes maneras de construcción, fascinaciones de la palabra en la condición misma del suceder. Alfonso Reyes dijo en varias ocasiones que toda poesía es autobiográfica y llegó a afirmar en una carta del 53 a Emil Rodríguez Monegal, dice: no distingo entre mi vida y mis letras. La andadura poética de Alfonso Reyes, incluida en el tomo 10 de sus obras completas, concebió como un cúmulo de preguntas de naturaleza vital e ideológica formuladas poéticamente. Define la esencia de su obra más expresiva, más excepcional en sí misma. Nos revela que para Reyes la filosofía y la poesía son vasos comunicantes. Reyes indaga en su propia conciencia y tiende puentes entre ellas y se preguntan en qué se diferencian. Y escribe Reyes: el raro paradigma, nacido antes que yo, enreda con su enigma las flechas del reloj. En el poema Cima dice: en este punto retomo que solo alcanzo un instante, vivo como en un diamante estéril y duro, como una muerte de oro, y en endina soledad, donde para respirar hay que negar el resuello y olvida su curso el tiempo absorto de eternidad. La vida predestinada al término permanente, en su gloria se suspende como la paloma estática y cabe castigada la sentencia sin fin, pues viviendo de morir padece con ser diamante el tormento de los ángeles que nunca escapan de sí. Luz que se absorta en la eternidad, que se enciende en el claro de la razón y se revela a través del espíritu. La realidad radical, la actualidad, es como para Ortega y Gasset la vida. Indudablemente existe una filosofía de la acción dentro de esta poesía de Reyes, pero esta es la propia de Aristóteles. Los seres vivos ejecutan actos, son agentes, pero también en la estructura celular del universo existen las actuaciones, la ejecutividad o coejecutividad,
actuación o coactuación del yo con la circunstancia, pues viviendo de morir padece, dice Reyes. Cuando Ortega nos brinda su pensamiento en la unidad de la palabra viva, yo, soy yo y mi circunstancia, y no la salvo a ella, si no la salvo a ella, no me salvo yo, dice. Aquí podemos observar que el primer yo es la vida, el segundo yo no es nada, es solo subsistema dentro de un universo poético. Reyes ocupa la circunstancia como una unidad de la palabra cuando dice de vida predestinada y encuentra en el tiempo la principalidad, la realidad que se da como sujeto, objeto y verdad. Podemos concluir diciendo que en Alfonso Reyes las contradicciones interiores asoman constantemente a esas preguntas esenciales donde el poeta siempre habita. Porque en el decir de María Zambrano, la acción de preguntar supone la aparición de la conciencia. Ese es universo extendido entre el observar y el sentir, porque en las evocaciones de la propia vida se transmina la creación poética que transfigura en forma tal que es difícil inquirir la huella. Todo soy yo ímpetu, dice Reyes, y asume su tiempo y su espacio como manifestación de esos momentos vitales en lo que surge la poesía y dice, toda poesía es poesía de ocasión, de la ocasión de vivir, del tiempo que posee para él una dirección, de la experiencia que del mundo él va adquiriendo para revelarnos la naturaleza del cosmos, de la eminencia y del desarraigo que da germen a la palabra y a su mundo interior en cada parte de su quehacer poético. Para Reyes, la cultura es la esencia del hombre, establece su razón poética como fundamento de la vida. Muchas gracias.